Hola, Namaste. Bienvenido en esta charla sobre pues, los poderes del ghee, bueno, todos los beneficios escondidos detrás de este oro líquido del ghee. Pues quería sobre todo daros las bienvenidas y bienvenidos a todos aquí en Biocultura Barcelona. Bueno, yo no estoy presente, pero estoy aquí de alma desde Tenerife para pues daros un poquito de información sobre la parte pues espiritual del ghee, todo también la parte pues terapéuticas que podemos usar del ghee, pues mi compañera y mi amiga pues os ha presentado también toda la parte pues alimenticias, nutricional, histórica, pero es verdad que el ghee tiene muchísimas propiedades y muchos usos dentro de la medicina india. Bueno, primero hay que tener en cuenta que el ghee en sí mismo ya es terapéutico, entonces no hace falta añadir muchísimas cosas en el ghee, mismo si pues, existen ghees medicados, etcétera, y eso lo explicaré después, pero es importante saber que el ghee en sí solo se suele usar pues para muchos tratamientos. De hecho, hay masajes dentro de los tratamientos pues, más corporales que se suelen usar para pieles muy secas, sobre todo la gente que tiene muchas grietas o sobre todo desequilibrios más vata dosha. Bueno, yo creo que ya sabéis un poquito de Ayurveda, pero hay desequilibrios de aire y espacio que son Vata dosha, desequilibrios de fuego y agua que son Pitta dosha y desequilibrios de agua y tierra que es más Kapha dosha, ¿vale? Todos los desequilibrios más de aire y espacio son desequilibrios de sequedad en general. Desequilibrios también a veces pues al nivel de salud mental, de desequilibrios de pensamientos repetitivos, etcétera. Y el ghee tiene este poder pues, de eliminar la sequedad, de nutrir todos los tejidos, pero también de calmar el sistema nervioso. Es algo que es bastante interesante pues, para los masajes, pero también para muchos otros tratamientos específicos que tenemos también dentro pues, de la Ayurveda, como por ejemplo Netravasti, que es, y eso lo voy a explicar ahora, que es un tratamiento específico para los ojos. Netra son los ojos y Basti son como cataplasma con aceites, ¿vale? Son como baños de aceites, más bien, que podríamos traducirlo en castellano. Entonces tenemos Netravasti, tenemos también Karna Purana. Karna Purana son pues todo el trabajo también de las orejas por la sequedad de orejas y eso voy a explicar también toda la parte también que tiene que ver con los acúfenos, etcétera, que podemos tratar y podemos trabajar mucho. Y también otro tratamiento que quería abordar durante pues esta charla es Nasya, porque Nasya es uno de los tratamientos de Panchakarma muy famoso por pues sobre todo la oleación de las fosas nasal, pero también no solamente es para trabajar el sistema respiratorio, pero también toda la parte de relajación de la mente. Se lo voy a explicar un poquito ahora, uno por uno, mismo si ya sabéis que se puede usar dentro de los masajes, como los masajes Abhyanga, etcétera, que son masajes del cuerpo entero y que se puede usar de manera más nutritiva para nutrir los tejidos, sobre todo cuando hay mucha sequedad, pero como lo he dicho antes, pues vamos a trabajar también con pues, tratamientos muy específicos, por ejemplo, por ojos secos o ojos irritados, pues solemos usar el ghee para hacer netravasti. Hay gente que suelen usar también aceites. Yo no soy muy fan porque el ojo es muy pita, es un órgano muy fuego, entonces que se suele inflamar fácilmente. Y cuando usamos aceite, que sea aceite de sésamo o hasta otros tipos de aceite, para el ojo suele ser bastante fuerte o agresivo. Entonces, en general, en Ayurveda lo que usamos, además, el ghee es bastante tridosha. Ahora es verdad que el consumo, como seguramente lo ha explicado mi compañera, que pues cada dosha o cada persona que tiene un predominante diferente de dosha va a tener que consumir ghee, por ejemplo, pues en diferentes cantidades. Una persona pues más seca, más flaca como vata dosha en predominante de dosha, pues tendrá que comer más, pita pues de manera equilibrada y kapha un poquito menos para evitar la acumulación también de grasa en el cuerpo. Pero bueno, eso
es la parte alimenticia. Pero para la parte realmente de este tratamiento de ojos, Netra Basti, pues vamos a aplicar, de hecho es una masa que se suele hacer con harina y agua, una harina en general de trigo que se suele usar desde la tradición, y se suele hacer como una mascarilla para ir ahí alrededor de los ojos. También los basti se pueden hacer ahí en el pecho, se puede hacer en la espalda, se pueden medicar también con plantas, pero en general por los ojos se suelen usar solo el ghee. Se puede usar al principio también un poquito de limpieza con agua de rosa, que es que se suele usar en general para limpiar bien los ojos, pero para nutrir realmente cuando hay sequedad o problemas oculares, no infección. De hecho, eso sí que es importante de tener en cuenta, que nunca hacemos tratamientos con aceites cuando hay una infección muy fuertes, porque eso puede también expandir la infección en otros lugares. Entonces es importante que son tratamientos, de hecho, que se hacen también con terapeutas que están formados. No es algo a hacer solo en casa si no tenéis la técnica y la práctica. Entonces, se suele usar entonces hacer como una mascarilla alta con una masa, pues como una masa de pan, y dentro vamos a poner el ghee, y no un ghee frío, porque el ghee frío es sólido. Vamos a poner un ghee que vamos a calentar un poco, que tendrá como 30 grados, una cosa así, para poder pues aplicarlo dentro de estas mascarillas y al principio guardar los ojos cerrados y a varios momentos pedir al paciente o al cliente que vaya abriendo los ojos para pues hidratar toda esta parte de ojos secos. Es un tratamiento muy interesante, pues no solamente por sequedad de ojo, pero también por gente que suelen tener a veces la visión un poquito borrosa o gente que tiene la visión cansada. Es un tratamiento muy interesante también para relajar la mente, porque los ojos también, como es muy pita, tiene que ver a veces con, pues no solamente la ira, pero a veces los nervios que podemos tener, también el control que podemos tener mucho pues dentro de nosotros, porque todos queremos en general controlar todo. Todos tenemos los tres doshas por varias, como en variación distintas, por porcentajes distintos. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo mucho vata, mucho pita y un poquito de kapha, pero mi predominante es vata dosha. Pero por todo problema de irritación, realmente también de los ojos es bastante interesante. Otro tratamiento que para mí me encanta y que es bastante interesante por las orejas, sobre todo cuando hay pues tinnitus, cuando hay zumbidos en las orejas, acúfenos, sequedad de las orejas. Es interesante hacer el Karna Purana. Karna Purana, hay aceites específicos, de hecho, que son aceites pues medicados, que se puede mezclar también con el ghee, de hecho en Karna Purana, o solamente con aceites medicados. Y de hecho son aceites medicados a veces que están mezclados con orina de vaca también, que la gente me van a mirar y decir, pues la orina de vaca, qué raro, pero sí, la orina de vaca también tiene propiedades muy buenas para el cuerpo, sobre por problemas de piel, problemas de infección, sobre todo cuando hay infección también de oreja. Pero por otra parte, en la oreja se puede usar aceite de sésamo, se puede usar también mezclas de aceites de mostaza, etcétera, con medicados con plantas, como lo he dicho, o con orina de vaca, y también algunas plantas específicas que pueden estar bien, o solamente haciéndolo con un ghee calentado, igual que se puede hacer por los ojos, pero se pone la oreja pues de un lado, y sobre todo se debe hacer en general acostado. Entonces no se puede hacer Otto Karna Purana, se debe recibir de un terapeuta y de una persona que tenga también la técnica y la práctica para hacerlo. Se pone y se rellena pues justamente esta parte de la oreja, y se llena pues con el ghee justamente al borde y se deja reposar durante un periodo de unos minutos. De hecho es algo que relaja también mucho la zona temporal. Toda la parte también de gente que tiene problema de cuello a veces suele relajar mucho esta parte, porque además de eso pues se va a masajear toda esta zona durante la oleación, perdón, la oleación de la oreja. Entonces es muy importante pues quedarse ahí un poquito, y después claramente se quita el aceite
a veces se usa algodones, etcétera, para ir poco a poco secando toda esta parte, porque no se guarda todo el aceite dentro de la oreja durante todo el proceso. Se suele hacer de las dos orejas. Yo cuando hago este tipo de tratamiento suelo terminar también con un masaje del cuello y un masaje de la cara para hacer un Mukha Abhyanga, por ejemplo, dentro del Karna Purana. Mukha es cara, Abhyanga es el masaje ayurvédico. Hay también Shiro Abhyanga, que es el masaje de la cabeza, que se suele hacer también con a veces aceites o ghee medicados también. Eso lo voy a hablar después. Voy a terminar con los 3 tratamientos que quería hablar. También tenemos Nasya, que Nasya es uno de los 5 pilares de Panchakarma. Panchakarma son Pancha 5, Karma acciones. Tenemos entonces 5 acciones que son Nasya, los Bastis, que son más las enemas, que los Bastis pueden ser cataplasma de aceite, pero también irrigación de aceites dentro del colon a través de pues de una enema que se puede hacer con aceite, con decocción de plantas, que son kashayam, o que se pueden hacer también con agua o agua con bicarbonato, etc. Entonces, Bastis, Nasya, Vamana, Virechana, que son vómitos y purgas, y también el Rakta Moksha, que son pequeñas sangrías o sanguijuelas que pueden pues, activar la circulación de la sangre. Entonces, esas son las 5 acciones y tenemos Nasya, que es el que nos interesa ahora, en lo cual podemos pues, poner aceite y yo en general suelo hacer también una inhalación de vapor antes con un poquito a veces de aceite esencial respiratorio, que es el eucalipto radiata o eucalipto globulus. Inhalar, eso sí que se puede hacer en no automedicación, pero hacerlo a sí mismo, porque es bastante interesante hacerlo de vez en cuando, sobre todo en temporadas frías, y sobre todo hacerlo también cuando no hay, también, y hacer mucho cuidado con eso, infecciones. La inhalación, eso se puede hacer en cualquier momento. De hecho, yo recomiendo siempre de inhalar, realmente hacer inhalación de plantas o inhalación con un poquito de agua y aceite esencial, pero una gota o dos no más. Pero se puede poner hojas de eucalipto de verdad, se puede poner pues cualquier tipo de planta respiratoria que puede ayudar. Y inhalar durante unos minutos este vapor de agua y después pues podemos simplemente pues poner 1 o 2 gotas en cada fosa nasal o 3 o más cuando son tratamientos de Nasya realmente terapéutico en Panchakarma se puede poner pues muchísimas gotas dependiendo del paciente, pero eso hay que siempre estudiarlo. Pero si es por una práctica personal podéis poner 2 o 3 gotas, 2 gotas es suficiente en cada fosa nasal con la cabeza hacia atrás, con un cuentagotas, con el ghee que está previamente calentado, o con un ghee medicado, por ejemplo, el Anutailam es un tipo de aceite mezclado con ghee y algunas plantas, que es un aceite medicado típico. Anutailam es un aceite por la nariz. Bueno, hay otros aceites medicados que existen también para hacer Nasya, pero bueno, eso es uno muy tradicional, pero lo podéis hacer solamente con ghee, solamente con aceite de sésamo también, dependiendo un poquito. Pero si tenéis mucha sequedad, mejor usar el ghee porque el ghee va a ayudar mucho también a drenar, porque el aceite lo que hace es drenar y atrapar también el ama, las toxinas, todo lo que hay en la nariz, porque de hecho los pelitos suelen agarrar, pero no lo sueltan siempre. Es que lo que está bien es que el aceite pueda eliminar eso, lo podamos soltar porque al inhalar con la cabeza hacia atrás, el aceite pasa por ahí la boca y tenemos que escupirlo. Es importante de no tragarlo, es escupirlo y podemos hacer algunas gárgaras, por ejemplo, con agua y sal, pues después del tratamiento. Vale, ahí tenéis ya un montón de información. También hay que tener en cuenta que el ghee, cuando lo usamos pues de manera terapéutica, por ejemplo, si lo mezclamos con plantas, que son los gritam o grutam, que son ghees medicados que se pueden hacer con mezcla de ghee y de decocción también de planta, o un ghee que se hace o se va también a preparar con plantas. Por ejemplo, hay Triphala gritam, que es el triphala, las 3 frutas, Amalaki, Bibitaki, Hariteki, que se usan mucho para pues, el tema de limpieza de colon, limpieza también del organismo, pero también por temas antioxidantes.
para tema más antioxidante usamos también más el Amla Gritam, que es el Amla con el ghee, que es bastante bueno, rejuvenecedor, muy bueno para también calmar el exceso de fuego en el cuerpo, el exceso de pita, pero también para rejuvenecer bastante el cuerpo. Hay también Brahmi Gritam, que es más bien para... El Brahmi es, bueno, hay dos tipos de Brahmi, el Brahmi Bacopa y el Brahmi Centella Asiática, pero en general, cuando hablo de Brahmi, se usa también mucho el Brahmi Bacopa para temas de memoria, temas más de cabeza o temas pues también de calmar la mente. Ashwagandha Gritam también, que la ashwagandha sabemos que es una planta muy adaptógena, no solamente por la parte mental, pero por la parte de energía del riñón, la parte energética del cuerpo y la parte de equilibrio también de nuestras hormonas, tanto femeninas y masculinas. Mismo es verdad que la ashwagandha es más una planta más masculina, pero se puede usar también tanto para las mujeres. Shatavari Gritam, que es más el ginseng de la mujer, que se puede usar también para equilibrar hormonas, tema de menopausia, menorrea, dismenorrea, todo eso con también recomendaciones de terapeutas, porque no es para hacer automedicación. Yo nunca estoy en favor de decir, pues hay una planta, pues porque lo he visto, me la tomo así a ciegas. Siempre intentar, porque también la dosis va a ser diferente, el momento del día va a ser diferente y también cada... Por ejemplo, por el tema de dismenorrea, menorrea y problemas de menopausia o de desequilibrios hormonales en Ayurveda, hay varias plantas. Tenemos el shatavari, tenemos el achoka, tenemos muchas plantas. Entonces, no solamente pues, una planta va a ser buena dependiendo, porque nosotros pensamos que todos somos diferentes y todos necesitamos un tratamiento personalizado. ¿Vale? Eso es muy importante. Igual que la parte de nutrición, la gente piensa que hay dietas ayurvedas. No hay dietas ayurvedas. De hecho, no hay ninguna dieta ayurveda en ningún texto clásico. Hay recomendaciones dietéticas para desequilibrios de dosha, pero no hay dieta realmente de dosha. Entonces, es muy importante de tenerlo en cuenta porque a veces confundimos, porque al final una persona que tiene predominante vata o predominante pita o predominante kapha es totalmente diferente de una a otra. Yo, por ejemplo, tengo mucho vata, pero otra persona que tiene mucho vata no va a tener pues, el mismo dharma, el mismo cuerpo, la misma experiencia de vida, las mismas enzimas o células. Entonces todos somos distintos y es importante tenerlo. Entonces, el uso entonces terapéutico ya os he hablado un poco. Voy a terminar esta charla con el uso espiritual porque es muy interesante pues saber que también el ghee no solamente se usa en Ayurveda pues de manera solamente medical, se usa realmente de manera también espiritual. Dentro de todo el mundo védico, no solamente la Ayurveda, porque de hecho se usa mucho por las dipas. Dipas son lámparas y hay lámparas de ghee que se suelen usar. De hecho, la preparación del ghee en sí, normalmente para que se puede llamar ghee, no solamente es que se tiene que hacer con vacas de que pastean de pasto, porque eso es muy importante, que sean vacas que pastean, que estén libres, que estén bien y que viven de la mejor manera esas vacas para producir esta leche que después se puede hacer también el ghee, porque la leche es sagrada también. Bueno, las vacas son sagradas en general en el mundo védico, pero tenemos que tener en cuenta que, pues, que el mundo védico en sí pues usa todo eso. Por ejemplo, para la leche se usa mucho en el Shiva Lingam, que es la representación de Shiva, que sería el sexo masculino, así que se suele ver, que se representa también con una piedra también negra a veces, que es como en forma de huevo, que representa también el lingam. El lingam es como la parte del sexo masculino, entonces, y se suele poner leche encima. La leche se usa a nivel pues, de los altares, etcétera, pero también el ghee, por ejemplo, para poner por ejemplo, en las representaciones de dioses, por ejemplo, en los altares, también se suele, pues, en el momento, como estaba diciendo, de preparar el ghee. Por eso que estaba diciendo, no solamente es que el ghee sea de pasto, pero también preparándolo se suele hacer mantras, se suele rezar pues a los dioses. De hecho, los mantras no solamente es rezar a los dioses, de hecho, en general los mantras
es un trabajo personal donde los sonidos de los mantras tienen una vibración específicas que van a trabajar cosas dentro de nosotros a nivel energético y a nivel del gui también. Yo siempre hablo mucho más de arquetipo que de dioses, porque al final toda la parte de divinidad la tenemos dentro de nosotros y yo creo que lo podemos trabajar pues a partir de esas frecuencias sagradas y sabemos cómo las frecuencias tanto de la música, tanto de los sonidos, tanto del hablar, de cómo estamos hablando, tiene una repercusión en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y también en nuestro cuerpo en sí mismo. Entonces es muy importante de tener bien en cuenta que el uso del gui pues será todavía más potente si es un gui pues que ha tenido todo este proceso pues también de intención, puede ser de mantra, no hace falta ni cantarlo, a veces solamente prepararlo, pensarlo y sí estar como haciéndolo en voz baja o mentalmente cuando lo estamos preparando para darle también como algo más, darle como una energía diferente, porque todo tiene una energía. De hecho, el gui es una parte del elemento agua también, de una cierta manera. Y el agua sabemos que tiene memoria, porque la grasa es agua también, de una cierta manera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando, de hecho, hay muchos estudios de Masaru Emoto, por ejemplo, sobre la memoria del agua, etcétera, donde pues se ve que el agua, según los sentimientos, la intención que ponemos va a ser pues perfecta a nivel de su no composición, pero del espectro. Por ejemplo, si la congelamos, pues vamos a ver que va a formar un dibujo bastante más bonito que si le ponemos, por ejemplo, información positiva, pues será bonito, igual que un arroz que cocinamos, si le damos energía positiva, pues se va a guardar más tiempo en la nevera que si le damos energía negativa y hay un montón lo podéis hacer en vuestra casa con el arroz que funciona siempre, de pues ponerle esta energía negativa y eso va pues justamente a hacer que el arroz se va a pudrir más rápidamente. Pues con el agua y con el gui es lo mismo, de hecho con todos los alimentos hay que agradecer, hay que poner una intención, etcétera. Entonces hay las lámparas de gui, hay toda la parte espiritual en los altares. También se suele usar pues mucho también para hacer dentro de los ashram y dentro de los templos, aparte de las lámparas de gui, etcétera, se suele usar también dentro de comidas también espirituales. De hecho, al final, de hecho, cuando vamos, no sé si habéis ya ido a templos en India, que sea en el sur o en el norte, pero al final tenéis como siempre, pues al final, cuando termináis pues el recogido del templo o un peregrinaje en un templo, algo que se llama prasad. Prasad es como algo, en general puede ser comida, pero puede ser también a veces pues algo, puede ser tulsi, puede ser kukum, que puede ser un polvo que ponemos ahí en la frente, etcétera. Pero, por ejemplo, se preparan postre, etcétera, siempre con gui sagrado para también, pues, es como dar la gracia después de haber venido al templo, pero esta comida también está purificada, sagrada, por el gui que está utilizado y que está también, pues, dentro de este templo donde pues, hay mucha oración, mucha devoción. ah, todo lo que está en el templo, no solamente el gui, pero también el fuego, todos los elementos que están presentes dentro, porque al final todo tiene una representación. El gui puede ser el fuego a la vez, pero también el agua abajo, porque el gui en sí es el aceite, como lo he dicho, es agua, la tierra también es en la parte del templo, el cielo pues es el aire, la parte etérica es la parte sutil de la espiritualidad que tenemos. Bueno, todo al final tiene sentido, todo tiene una significación dentro del mundo védico y lo que estamos justamente tratando hoy en esta charla. Bueno, voy a dejar una parte ahora para las preguntas, que seguramente tenéis preguntas. Mi compañera lo hará. Yo no puedo estar, desafortunadamente, esta vez en directo, pero seguramente que volveré en Barcelona pronto para pues, dar talleres, dar cursos y crearemos cosas muy bonitas a partir de ahora también con esta linda colaboración con Caldes d'Extract. Así que muchísimas gracias a Caldes d'Extract para invitarme aquí y muchísimas gracias también a la Feria de Biocultura en Barcelona pues para invitarme.
Nos vemos pronto. Si de todas formas os interesa saber un poquito más sobre pues, lo que estoy haciendo, os podéis informar en mi red social directamente, Arno Jos Devanant, o en Ayurveda Mayveda, como en inglés, Ayurveda Mayveda, todojunto.com, donde tendréis también la información de mi red social y de blog, etcétera, de podcast, para tener un poquito de información más sobre Ayurveda. Hariom Tat Sat, Om Namah Shivaya, os deseo lo mejor. Hasta pronto.